Ahí sí. Ya, ahora sí. Antes de partir, ya, de ir viendo más o menos cómo va a ser la estructura de la clase, recuerden que esta es una de las clases que tiene la prioridad para partir lo antes posible, en la medida, ¿no es cierto?, que se pueda, en modalidad presencial, ya por las características de la clase, y si nosotros damos una mirada en el horizonte de más o menos cómo debería ser la clase, se va a separar en dos grandes unidades. La primera es de cableado estructurado, que se subdivide en dos unidades a la vez, que es la de certificación e instalación de cableado estructurado en cobre, y posteriormente instalación y certificación de cableado estructurado en fibra. Esa es como la primera gran unidad. De ahí en la segunda parte, que es redes wireless, ¿ok? Entonces es una suerte de convergencia de estos dos mundos en realidad, porque wireless no necesariamente está directamente vinculado con el tema de cableado estructurado y viceversa. ¿Ya? El cableado estructurado está más enfocado en el tema de instalación y certificación. ¿Okay? En cambio, wireless está más enfocado a los controladores, ¿cómo se llama? Wireless LAN controller, ¿ya? A los controladores inalámbricos, a los dispositivos inalámbricos, a las configuraciones de los controladores, ¿ya? La configuración de los access point y ese tipo de escenario. ¿Okay? Ahora, como la asignatura tiene esas características que son eminentemente prácticas, el foco va a estar puesto entonces en un enfoque, valga ahí la redundancia, en un enfoque práctico. ¿Ya? Por esa razón hay algunas cosas que se tienen que revisar, que son los fundamentos o las bases de conocimiento de los sistemas de certificación, pero el resto es todo desarrollo con un enfoque práctico. Así que, dependiendo de las orientaciones que nos esté dando, en este caso la autoridad sanitaria, esta asignatura sería la primera en partir en formato presencial, ¿ya? Que serían los días martes y viernes, si no me equivoco. ¿Ya? Profe, una consulta. Por favor, Gustavo. Cableado estructurado, como usted dijo, tiene certificación. Eso es como CCNA. Ya, ojo con eso. La asignatura no es conducente a certificación. Yo me refiero a que en la asignatura de sistemas de cableado estructurado, ustedes van a aprender a certificar una instalación de cableado estructurado. ¿Ya? Ustedes van a ser los que van a certificar una instalación de cableado estructurado. No es que sea conducente a una certificación. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema, antiguamente había una certificación que era de la industria. Bueno, en realidad todavía existen otras, ¿ya? Pero por ejemplo, antiguamente el proveedor que todavía existe, en realidad, que marca harto liderazgo en la industria, que es Panduit, tenía dentro de su modelo de negocio, tenía un stack de certificaciones, ¿ya? Pero Cisco por ahí ya se alejó de Panduit, y Panduit siguió, ¿no es cierto?, con su carrera de certificaciones. Ahora, como certificación de entrada, yo les recomiendo la de Fiber Optic Association o de la ETA, que son de sistemas de cableado estructurado, porque son certificaciones de la industria, ya no son de marca. Por eso a veces pasa un poco con la certificación de CCNA, por ejemplo, la de entrada, ¿ya? Tal cual la CCNA es considerada hoy por hoy una certificación de la industria, porque yo no veo el currículum en muy pocos elementos de protocolos propietarios. Ya sea algo de IGRP, y sería. Ya el resto de los otros protocolos son todos protocolos estándares que se pueden aplicar a cualquier infraestructura. O sea, si el día de mañana ustedes están configurando un checkpoint, un palo alto, los conocimientos que adquirieron a través de CCNA son equivalentes. ¿Ya? FOA, el Fiber Optic Association de fibra, en realidad es de fibra en particular, las certificaciones de la industria. O sea, si usted se especializa en Fluke Network, en Furukawa, para FOA no importa, ya, porque fue una certificación transversal,
Ya no importa la marca en particular. ¿Ok? Pero Gustavo, aquí no se rinden pruebas de certificación ni nada, sino que van a aprender cuáles son los parámetros que ustedes deben manejar para que ustedes, al momento de entrar, no sé, por el mundo del trabajo, y alguno por ahí se va por la línea de aprovisionamiento data center y cableado estructurado, sepa cómo se certifica una red. ¿Ya? Lo que pasa, profe, es que Dígame. mi hermano trabaja de prevencionista de riesgo en Enel. ¿En ENEL? Sí, y me Ya. dijo de que si tuviera la oportunidad de certificarme, que sea en fibra óptica, porque necesitan gente para fibra Certificado en fibra. Enel. Sí, en No, Enel. súper, súper. Claro, mira, lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo verlo eso, todas las pruebas de certificación tienen un costo. ¿Ya? Y nosotros, o sea, por lo menos esa certificación que yo te recomiendo es de la industria, por lo tanto, independiente de la marca que tú desarrolles en un futuro, te va a servir igual. Ahora, el tema es que todas las certificaciones tienen un costo, ¿ya? Y no hay convenios con ese tipo de certificaciones. Ya no hay, por ejemplo, no sé, no es que si yo hago el curso de Furukawa me van a regalar un voucher de descuento. ¿Ya? Eso lamentablemente no existe ese modelo en la línea de las certificaciones de cableado estructurado. ¿Ya? En redes no, en redes sí, pues CCNA, ustedes terminan el curso ahora y les va a llegar un voucher de descuento para que ustedes puedan retirar la prueba de certificación. ¿Ya? Pero claro, y en el mundo de las certificaciones, ya dentro del tema de cableado estructurado, por ejemplo en fibra, también hay certificaciones para todo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por la entrada, que es una de las más valoradas, y de ahí en adelante se pueden sacar certificaciones de especialidad. Por ejemplo, para redes FTTH, aprovisionamiento de data center, ¿ya? Hay un montón de sub o especialidades dentro de la certificación. ¿Ok? Entonces, primer semestre, o sea, primer semestre, la mitad del semestre, cableado estructurado, la otra mitad, wireless. ¿Ya? Entonces, si le damos una mirada desde el punto de vista de los contenidos, son dos asignaturas que convergen en una sola. ¿Ya? Los recursos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta herramienta. ¿Cómo se llama esto? El Hydraul Max. Vamos a poner que ahora ahí. El Packet Tracer también nos va a servir. Ya el Packet Tracer ahora tiene ¿cuánto se llama? Una característica que permite hacer diseños de esquemas físicos. ¿Ya? Pero cuando partamos con el tema de la cubicación, que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase, en el sentido de que vamos a comenzar a diseñar una red desde el punto de vista de la topología física, necesitamos alguna herramienta que nos permita hacer la planimetría. Y más que hacer la planimetría, porque en realidad no es nuestro enfoque, es poder hacer interactuar las topologías lógicas con las topologías físicas. Entonces, por ejemplo, esta herramienta, el Hydraul Max, permite, por ejemplo, armar topología en ambientes físicos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, aquí están equipos propietarios Cisco. Vamos a ver si hay alguna. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están El los. profesor de redes nos mostró, ¿Cómo sería físicamente? ¿Esta herramienta en particular? no, en el Packet Tracer nos mostró de Ah, que súper. la topología lógica y después la física. Correcto. ¿Ya? Lo que pasa es que tú puedes, desde el Packet Tracer, puedes importar una topología física y empezar a hacer la publicación, por ejemplo, del cableado estructurado. ¿Ya? Porque el Packet Tracer tiene esa capacidad que se vincula con la otra herramienta de planimetría, puede ser esta, puede ser el Microsoft Visio, pero es el licenciado. Ya en cambio, el Hydraul Max, el liberado, lo mismo que esta otra que está acá, también está liberado. Entonces, cualquiera de estas nos puede servir, ya, porque se complementa con el Packet Tracer. Ya, acá también, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de diseñar redes. ¿Dónde está?
Déjame ver si tengo alguna guardada por ahí. No recuerdo si tengo, pero por ejemplo, este viene ya con los equipos preestablecidos. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si uno quiere trabajar sobre una topología física, tiene la posibilidad de agregar algunos elementos del punto de vista físico y que se pueden hacer interactuar con el Packet Tracer. Vamos un segundo, lo voy a ver al tiro. Por ejemplo, ya, pero esto en particular, como les comentaba, lo vamos a usar solamente en el tema del diseño, ¿no? El tema del diseño y la ubicación, para poder ir dimensionando cada uno de los elementos que se van a montar en una topología en particular. Entonces, por ejemplo, esta misma planimetría que estamos viendo acá. Está mostrando el Power. ¿Perdón? Está mostrando el PPT. Ah, gracias. Gracias. Ahí sí. Ya, por ejemplo, esta planimetría que está acá, yo la puedo exportar y abrir desde el Packet Tracer. Entonces, por ejemplo, acá tengo un plano, una planta libre de una oficina típica, ya típico cowork con planta libre, donde, por ejemplo, ustedes tienen que ubicar los diferentes dispositivos de conectividad. Entonces, ahí tenemos las bandejas portaconductores que van por el cielo falso, ya con las diferentes dimensiones de cada uno de los espacios físicos, lo cual nos va a poder permitir hacer la ubicación del cableado, por ejemplo. Ya, entonces acá está el rack de muro, el rack mural del piso, en este caso estamos en el piso 3, ¿ya? Y a través del rack mural se puede hacer la distribución del cableado. Entonces, hacer distribución de cableado, por ejemplo, si quieren hacerlo interactuar con los equipos lógicos, por ejemplo, no sé, con una simbología, un router, un switch, un computador de escritorio, una Smart TV, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, un access point, a veces en una herramienta de planimetría como esta es un poco más complejo, ¿ya? Y tampoco no es nuestro enfoque en realidad. Nosotros a lo mejor tenemos que conocer las herramientas en el sentido de que si me envían un plano, yo lo puedo visualizar con cualquier otra herramienta de visualización de plano, ¿ya? Como por ejemplo el mismo AutoCAD, el Autodesk, el SolidWorks, cualquier otra herramienta. ¿Okay? Pero este plano se puede exportar y abrir desde el Packet Tracer, ¿ya? Y el Packet Tracer se complementa en el sentido que compara las dimensiones de la instalación y aplica ciertos criterios de diseño. Por ejemplo, si ustedes pretenden poner un cable desde el rack de comunicación, este rack que está acá en el piso 2, un cable de red, a través de la bandeja portaconductora hacia, no sé, por la oficina que está acá arriba, y si son más de 100 metros, por estándar, el sistema le va a entregar la alerta de que está superando los 100 metros del estándar. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema de cableado estructurado, en cierta medida, cuando se quiera certificar, no va a pasar la prueba. ¿Ya? Entonces, sí vamos a utilizar en cierta medida este tipo de herramientas para poder hacer algunos ajustes del punto de vista del dimensionamiento de los materiales, ¿ya? Siempre pensando en el cableado, ¿ok? Pero al final del día también lo podemos hacer desde el Packet Tracer. ¿Ok? Desde el Packet Tracer. Una consulta. Dígame. ¿Y cómo serían las pruebas de cableado? No, son todas presenciales y físicas. Por ejemplo, la primera prueba, que es de certificación en cobre, partimos con el armado del rack de comunicaciones, ¿Ya? los puntos de red y hacemos las certificaciones. Esa es la prueba 1. ¿Ya? Entonces ustedes arman el rack, montan los dispositivos, conectan los patch core, los patch user, tiran un cable simulando una instalación a través de una bandeja. En el otro extremo instalan el punto de red, instalan la certificadora y certifican los enlaces.
¿ya? Entonces, tiene un enfoque eminentemente práctico. La siguiente prueba es lo mismo, pero en este caso tienes que certificar un enlace óptico, ¿ya? Entonces, para establecer un enlace óptico se requiere práctica, ya requiere mucha práctica, porque cuando, por ejemplo, tengan que preparar la bandeja o la cabecera óptica, tienen que hacer varias fusiones para que al momento de presentar, no sé, para hacer la presentación, ustedes estén seguros de que la fusión que van a realizar en el empalme va a tener prácticamente 0,00 decibeles de pérdida. Y eso es práctica, es solo práctica. ¿Ya? Entonces tienen que aprender a operar bien la fusionadora, tienen que aprender a manipular bien los PIC tiles, los terminales, las herramientas que son propias de fibra, ¿ya? Y para que una vez que ustedes se sientan seguros, ¿no es cierto?, llegan a la prueba, en este caso, con un buen nivel de preparación, ¿ya? Pero hay un entrenamiento que es práctico, en este caso, ¿ya? Si bien es cierto, igual hay ¿cuánto se llama? Un porcentaje de base de conocimientos teóricos, ¿ya? Que son aplicados en este caso de manera práctica, que también, yo creo que también van a ser evaluados en algún momento. Por ejemplo, el tema de la normativa, los estándares de cableado, por ejemplo, hacer un presupuesto óptico, ¿ya? Son herramientas que se pueden hacer de manera teórica, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú haces presupuesto óptico, ese presupuesto óptico lo llevas a cabo a tu diseño, a tu implementación, después tú terminas armando la red con los diferentes dispositivos ópticos y terminas certificando el enlace, ¿ya? Entonces todo tiene una consecuencia de carácter práctico, ¿ya? Por eso es urgente en realidad que volvamos en la A la medida. presencialidad. Exacto, al menos en esta asignatura, ¿ya? Claro, porque en la otra asignatura se puede uno defender en cierta medida, pero también entre comillas, teniendo las garantías que los alumnos cuentan con todos los recursos y medios para poder conectarse regularmente y cuentan, ¿no es cierto?, con los planes de Internet, con el acceso a Internet, con el computador. Pero el sistema operativo open source necesita Sí. presencialidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Igual tenemos, por eso tenemos plan A, B y C. Ya, Porque los el que más necesitamos ahora, aparte de cableo estructurado, sería redes. Sí, Y empezar a trabajar con los routers, con los switches, con el servidor. correcto. Igual sistema operativo open source por la razón de que a veces no necesariamente andan bien las máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces la idea es equiparar la cancha también, pues no que si Gustavo tiene un supercomputador y otro compañero, no sé, pues tiene un computador que al momento de hacer la virtualización se le va a la espalda, ¿ya? Esa desventaja yo creo que no sería un poco injusto. Entonces la idea es que bajo el mismo estándar. Ya, lo que sí estamos haciendo en el caso de servidores, ya estamos armando estos racks acá en el ¿cuánto se llama? En la sede, para que si es que por algún motivo o razón algún alumno no puede asistir a la sede, ¿ya? En esa clase en particular puede acceder remotamente desde la casa, mediante VPN al server. ¿Ya? Entonces, al final, lo único que va a requerir es el acceso a Internet desde la casa, ¿ya? Pero dentro de lo posible que estemos todos acá. ¿Sí? Nombró máquinas virtuales de nuevo. ¿Es posible no entregar la máquina virtual y entregarle los pantallazos? Mira, eso lo tienen que ver directamente con el profesor. Porque Martín, me parece. realmente el semestre pasado fue re complicado porque eran 5 máquinas virtuales, pero como eran 2 con cierta capacidad, en Correcto. total eran como 60 gigas en máquinas virtuales y 60 gigas de descarga, entonces Sí, pues, no sé, fue un tema ese. ahí el tiempo. Claro, eso, como te digo, en el peor de los casos, ese escenario no va a estar,
¿ya? Sino que ustedes van a acceder directamente desde remotamente. En el peor de los casos, porque dentro de lo posible es que ustedes estén acá en la sede, remotamente a los servidores. Ya, entonces, por ejemplo, no sé, Cristian se va a conectar vía VPN al servidor de Red Hat, que está virtualizado en un server, ya, y él va a trabajar en su máquina exclusivamente, él va a tener su propia máquina virtual. Ya, y lo mismo Sebastián, Nicolás, y así sucesivamente. La idea es que no consuman los recursos del equipo que tienen en la casa. Pero ese es el peor escenario, ya, el escenario ideal es que estén acá, en la sede, y no tengan problemas con los equipos. ¿Ya? Entonces, el Packet Tracer también tiene esas prestaciones, ya, ojo con eso. También ustedes pueden importar alguna topología física, déjame ver si tengo alguna aquí, y sobre esa topología física se puede trabajar. Me chequear si tengo alguna por acá. No encuentro ninguna. Ya, pero se puede, a eso me refiero. Ya, yo puedo exportar un plano generado en cualquier otra herramienta de planimetría, ya como el HydraUlMax, y lo puedo abrir desde el Packet Tracer, y de esa manera yo puedo agregar elementos de Packet Tracer acá en el plano. Esa es la idea. ¿Ya? Ok. Le apartamos entonces. No sé si tiene alguna consulta antes de partir, ya en materia probablemente tal. ¿No? No, profe. Ya. Ahí sí. Entonces, como les comentaba, separamos la asignatura en sistemas de cableado estructurado y redes inalámbricas. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, en la sesión de ahora vamos a analizar algunos elementos de parámetros primarios o parámetros eléctricos asociados a los medios de transmisión. ¿Ya? Siempre es importante tener una base de conocimiento antes de entender, por ejemplo, cuando se va a certificar una red, ¿qué estoy certificando en realidad? Porque si tengo claro de lo que estoy certificando, voy a poder interpretar de mejor manera el reporte que me está entregando la certificadora. ¿Ya? O sea, si una certificadora, al momento de hacer, por ejemplo, una prueba de certificación, y hay una prueba que no pasa, ya tengo que, aparte de saber que hay una falla en el sistema de cableado estructurado, ya tengo que saber interpretar por qué no pasa y cuáles pueden ser las potenciales mejoras. ¿Ya? Por eso es importante partir con una base de conocimiento sólido que nos permita también entender el cómo interpretar lo que la certificadora me está entregando. ¿Ya? Mecanismos de certificación hay muchos, pero instrumentos que hacen el trabajo de certificación en realidad no son tantos. Ya no son tantos. Ahora, gracias, ¿no es cierto?, a la tecnología china, los costos se han ido mejorando considerablemente. Ya una certificadora, no sé, de Fluke, que en su momento costaba fácilmente 8 o 9 millones de pesos, ya se puede encontrar de una marca no tan conocida, ¿no es cierto?, en el mercado por bastante menos precio. ¿Ya? Esta es como la analogía un poco de lo que pasó con los autos chinos. ¿Ya? Las mismas prestaciones de un auto caro o de un auto japonés, las mismas prestaciones, pero a bajo costo. ¿Ya? Y al final, a la persona a la cual, o a la entidad, ¿no es cierto?, a la cual uno está certificando un enlace, al final le da lo mismo si lo hizo con un instrumento o con otro.
¿ya? Si lo hizo, por ejemplo, con una certificadora de Fluke o una certificadora de Furukawa, a él le interesa el reporte, las garantías que está entregando, en este caso, la certificación. ¿Ok? Veamos entonces. En el ámbito de las telco en general, ¿ya? Donde está aquí también el mundo de la conectividad, ¿okay? Sabemos que todos los, ¿cuánto se llama? Todas las señales que se van a transmitir a través de un medio, ¿ya? Requieren, en este caso, de algún tipo de infraestructura que lo soporte, ¿ya? Independiente del tipo de señal, ¿ya? Ese tipo de señal, dependiendo del medio que lo va a soportar, puede ser un medio guiado, perdón, puede ser un medio guiado o puede ser un medio no guiado. ¿Ya? Puede ser un medio guiado o puede ser un medio no guiado. Dame un segundito aquí. No, ahí está. ¿Ya? Puede ser un medio guiado y un medio no guiado. ¿Qué significa que sea un medio guiado? ¿A alguien se le ocurre qué significa de que un medio de transmisión sea guiado? ¿A alguien se le ocurre que un medio de transmisión sea guiado? Ya, entonces, a grandes rasgos, te dejé el... Ahí está. Ya, entonces, como les decía, a grandes rasgos, ¿dónde está? Se me perdió aquí. Ahí está. Ya, entonces, tenemos medios de transmisión. Déjenme buscar el lapicito para que me quede más simpático ahí los dibujitos. Ya, no lo encontré. Ya, ahora tengo medios de transmisión. Ya, estos medios pueden ser guiados y no guiados. ¿Ya? Lo que significa, básicamente, que un medio guiado es que ¿cuánto se llama? La transmisión se va a realizar confinado en algún medio de transmisión. Por ejemplo, un cable metálico. ¿Ya? Un cable metálico es un medio guiado porque la información viaja a través de un medio metálico. ¿Qué medios metálicos conocen ustedes? ¿Conocen algún medio metálico de transmisión? ¿Algún cable de transmisión pero que sea guiado o metálico? Por ejemplo, este cable, ¿cómo se llama? El cable Ethernet, el cable de red, es un medio guiado, ¿ya? Porque a través del cable se propaga la señal. ¿Ya? Se propaga de manera, ¿cómo se llama? De manera de pulso eléctrico. ¿Ya? Un cable coaxial también es un medio guiado. Tenemos los cables de red o UTP o STP, dependiendo del tipo de cable. ¿Ya? Pero son cables, son medios guiados. ¿Ya? Otro medio de red son los cables coaxiales, que también son medios de transmisión. ¿Ya? Otro medio de transmisión guiado. ¿Conocen algún otro medio de transmisión guiado? ¿Ya? Para transmisión de datos, ojo con eso. ¿Ya? Por ejemplo, un cable eléctrico de señal eléctrica, el cable de la red eléctrica de la casa, ¿puede ser una línea de transmisión guiada? ¿Se puede transmitir datos a través de un cable eléctrico de la casa, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que el cable eléctrico sí es guiado.
Parece que me desconecté un milisegundo. ¿Me confirman que me desconecté un segundo? ¿Chicos? ¿Me oyen o no? Sí, profe. Sí, Ya, igual aquí ando medio. ya. Parece que yo me desconecté sin un segundo. Sí. Déjame compartir nuevamente aquí la... Ahí sí. Ya, entonces, como les decía, hay medios de transmisión que permiten que las señales se transmitan de manera confinada a través del medio. ¿Ya? Esos son los medios guiados. ¿Ya? Pero hay otros medios, como por ejemplo, un cable, cualquier cable metálico en realidad es un elemento que permite de que se transmitan los datos de manera guiada. ¿Ya? No hay dispersión de la señal, por ejemplo, afuera del cable. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque también hay un cierto nivel de dispersión. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un cable Ethernet es un medio guiado porque la comunicación se hace a través del equipo activo, que en este caso es switch, con la tarjeta de red, un medio guiado. ¿Ya? La señal eléctrica no se propaga hacia afuera del cable. ¿Ok? Un cable coaxial, un cable concéntrico, que tiene un diseño distinto a un cable de par estrensado, también es un medio guiado. ¿Ok? Pero también se da ese fenómeno, ¿ya? Que no hay fuga de la señal afuera del cable porque la señal viaja confinada a través del cable, ¿ya? La fibra óptica también es un medio guiado, ¿ya? Porque, si bien es cierto, lo que se propaga a través del medio no es una señal eléctrica desde el punto de vista digitalmente hablando, sino que lo que se propaga son pulsos de luz, pero a través de un filamento de fibra óptica, ¿ya? Es guiado, ¿ok? Y hay otros elementos que también permiten la propagación de señal, pero que no son confinados, ¿ya? Como por ejemplo los medios no guiados, ¿ya? Por ejemplo, las antenas wireless propagan a través del espectro radioeléctrico, que es un medio no guiado. Si bien es cierto, dependiendo del diseño de la antena, se puede orientar o se le puede dar una, ¿cómo se dice? Afinar en cierta medida el foco de orientación de una antena, sigue siendo un medio no guiado. ¿Ya? Porque cualquier persona, por ejemplo, con una buena capacidad técnica, puede capturar, ¿no es cierto?, una señal que se está propagando a través del aire. ¿Ya? En este caso, el elemento de transmisión o la portadora es el aire. Entonces no es un medio guiado. Por ejemplo, una antena omnidireccional dispara su señal para todos lados, en 360 grados. ¿Ya? Una antena directiva dispara o apunta su señal con un cierto ángulo de obertura. Por ejemplo, ya voy a apuntar mi antena directiva en 60 grados hacia esa dirección, ¿ya? Pero esa señal no necesariamente va a ser 100% directiva. Algo de señal se va a perder en las diferentes direcciones, ¿ya? Por eso todas las señales del tipo wireless o inalámbrica se consideran como señales o mecanismos de señales no guiadas, ¿ya? ¿Ok? Hay un medio de transmisión que es el primero que vamos a revisar, ya que son los cables coaxiales, que cumplen también con ciertas características que son fundamentales en cualquier medio de transmisión. Primero, son bifilares, ¿ya? ¿Y qué significa que sea bifilar? Que tiene, déjame buscar aquí un lapicito apropiado, que tiene un conductor central, ¿ya? Pero es un conductor al final, ¿ya? Y tiene otro conductor que es periférico, ¿ya? Pero es bifilar, son dos hilos, ¿ok? Cumple con ese requisito, dos hilos, ¿ok? Este tipo de cable en realidad en networking se ve muy poco. Antiguamente cuando uno, no sé, se pegaba una vuelta por algunos data centers, cuando la televisión todavía no estaba integrada a la red unificada, la red de televisión corría por un carril aparte, los data centers de televisión estaban llenos de cables coaxiales. Hoy por hoy no, hoy por hoy todo converge en una sola red IP.
Ya, como la televisión es digital, la puedo montar en la misma infraestructura IP. Antiguamente las redes no estaban convergentes, estaban separadas. Entonces uno se metía a una sala de data center de televisión y se encontraba con toda su infraestructura en cables coaxiales, ¿ya? Coaxiales. Hoy por hoy, algunos operadores de, ¿cómo se llama esto? HFC, red híbrida fibra coaxial, utilizan todavía cables coaxiales. Y en algunas soluciones wireless también se encuentra cable coaxial. Pero también va a la baja, se está reemplazando por cable de pares trenzados. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? ¿No? Ya. Entonces, es un cable bifilar, ese es el requisito mínimo, porque para generar la transmisión de cualquier dato, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya, para generar la transmisión de cualquier dato, ya, para generar la diferencia de potencial en una transmisión de cualquier dato, siempre voy a necesitar un borne o un polo positivamente cargado y otro negativamente cargado, ¿ya? Siempre. Eso es como la regla eléctrica de la vida, en realidad. Si voy a energizar una ampollera, por ejemplo, necesito un borne positivo y un borne negativo, ¿ya? Si voy a energizar, no sé, un motor eléctrico de corriente continua, necesito una batería que tenga un borne positivo y un borne negativo. En el tema de las comunicaciones, como lo que se transmite son unos y ceros, ¿ya? Digitalmente hablando, entonces aquí tengo un 1, un 0, un 1, otro 0, otro 0, un 1. Para generar este tren de pulsos digitales, necesito que el medio de transmisión entienda esos pulsos digitales, que sea capaz de transportar ese pulso digital. Para transportar ese pulso digital, el medio de transmisión tiene que cumplir con al menos este requisito, ¿ya? Que tiene dos terminales, o bifilar. En el caso del coaxial, tiene uno concéntrico que va al centro del cable y el otro conductor es el periférico que va por fuera. Así funciona un cable coaxial. Es un cable balanceado que en su interior tiene un aislante. Este que está aquí es el material aislante, ¿ya? Por eso se dice que es concéntrico, ¿ya? Porque si yo lo miro desde, no sé, un corte superior, voy a ver un circulito con un puntito al medio, donde el del medio es el borne positivo y el de afuera es el borne negativo, ¿ya? El caso de la fibra es otro mundo, porque la fibra también transmite pulso 1 y 0, pero son pulsos de luz. En este caso son pulsos eléctricos, ¿ya? Son electrones que van viajando a través del cable. ¿Ok? Entonces, ojo con este requisito. Tienen que ser, los cables metálicos tienen que ser bifilares. El cable coaxial es un cable bifilar, lo que pasa es que está diseñado de otra manera nomás, ¿ya? Y el elemento aislante que está en el centro se llama dieléctrico. Aquí al final es un aislante, ¿ya? Y de ahí vienen otros elementos que es importante que también que ustedes los conozcan desde el punto de vista de la certificación, ¿ok? Que es la chaqueta o revestimiento. Chaqueta o revestimiento, porque ahí aparece un mundo de especificaciones de este material que está acá, que es el elemento protector. ¿Ok? Ahí lo podemos ver, ¿no es cierto?, en dos imágenes. Tenemos un cable coaxial que se utiliza en instalaciones interiores, el primero, ¿ya? El Super Shield, y estas son de cables de exterior. Al final, un cable exterior versus un cable interior, lo que se va en cierta medida modificando son los elementos de revestimiento, lo que va afuera. Claro, porque un cable interior va... ¿Contra qué tengo que proteger un cable interior? ¿Contra qué debería proteger? Aquí lo estoy interpelando. ¿Contra qué debería yo proteger un cable de interior? ¿Qué podría ser nocivo para un cable de interior? Un cable interior es un cable que viaja por los chats de comunicación, en la bandeja portaconductor, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos debo considerar para proteger un cable de interior? ¿Qué me debería preocupar? La humedad,
la interferencia, ¿Perdón? la humedad o la interferencia con otros cables que transmitan datos, ¿o no? Muy bien, Sebastián. Oye, Sebastián se maneja en el tema. ¿Por qué sabe tanto, Sebastián? Que una vez, o sea, hace un tiempo atrás trabajé de ayudante, pero igual es difícil. Era ayudante nomás, pero igual aprendí cosas básicas. Súper bien, claro. Por ejemplo, en una bandeja portaconductor no solo viajan cables de datos, también hay cables eléctricos. Entonces lo que dice Sebastián es súper importante. El cable eléctrico, como el nivel de potencial que por ahí viaja es tan alto, la electricidad, por ejemplo, un motor trifásico son 380 volts, con alta potencia y mucha corriente, ¿ya? Y esa señal, lamentablemente, de un cable eléctrico se induce o se fuga hacia un cable de datos. ¿Okay? Entonces, como dice muy bien Sebastián, hay que protegerlo de la interferencia de los cables de alta tensión. No sé si ustedes se han fijado en la calle, no sé, cuando uno ve un poste, los cables de alta tensión están por sobre los cables de datos, no están juntos, es por lo mismo, porque los cables de alta tensión generan mucha inducción por sobre los cables de datos. ¿Ya? Así, Y además emiten un ruido. y generan ruido, ¿ok? ¿Ya? Ruido, o sea, O sea, un ruido leve. sí, pero Ahí pasan. mira, te estoy hablando de un ruido que se escucha. Sí, el ruido cuando Correcto, uno pasa por debajo por estas torres de alta tensión, se escucha un correcto. ruido leve. Efectivamente. Efectivamente, es así. Mira, aquí les voy a mostrar el laboratorio, lo estoy esperando, muchachos, espero que lleguen pronto. Ahí están los equipos. El día, ¿cuándo fue? Disculpen que me vaya por un lado. El otro día recibimos a los alumnos de primer año que no conocían la sede. ¿Ustedes ya estuvieron acá en la sede? Pues sí, pues de todas maneras, ya la conocen. Sí, ya la conocemos. Así que... Ay, disculpen, aquí me fui por otro lado. Ahí sí. Ya, entonces, como decía, muy bien. ¿Dónde está Sebastián? ¿Fue o no? ¿Sebastián? ¿Fuiste tú, Sebastián, el que hizo la puerta, no es cierto? Gustavo. Ya, bueno, ya no importa. Tal como decía el compañero, ¿ya? Tengo que proteger los cables de los otros cables. ¿Ok? Entonces, en interior es importante que esos cables se protejan de la inducción eléctrica que puedan generar los otros cables. Por eso, los cables coaxiales tienen esta pantalla, ¿ya? Esta que está acá, pantalla de protección para evitar interferencia electromagnética de otros cables. ¿Ya? Lo que hacen estas pantallas, entonces, aterrizan cualquier interferencia a tierra. Cualquier interferencia que venga de otro cable. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Aquí está el conductor central. Eso quiere decir, profe, ¿Sí? que el montón de cable que se junta en los postes puede generar alguna interferencia también. Tú dices los cables de datos del... Sí, Mira, en realidad, entre cables de datos no se da mucho, porque son señales de baja potencia. ¿Ya? Estamos hablando del orden de los miliwatts, muy baja potencia, 80 miliwatts, ¿ya? Versus los cables de ¿cuánto se llama? De distribución eléctrica, que están más arriba, varios par de metros más arriba. ¿Ya? En cualquier sistema de distribución tienen que estar separados. ¿Ya? sí, pero En las bandejas portaconductor también van separados, pero a veces no van tan separados. sí, ¿Ya? pero normalmente ahora, bueno, en Santiago se nota más. Si uno mira en los postes, hay un montón de cables juntos y ese Claro, montón de cables eh,
no se está utilizando, queda ahí. Pero, Efectivamente. y la empresa no se hace cargo de retirarlo o removerlo. Correcto, correcto. Es un tema en realidad en todos lados. Por ejemplo, en los data centers a veces uno ve un montón de cables y en realidad es tan complejo mover un cable que mejor se tiran los cables sobre los cables. Entonces uno ve un montón de cables que ya están en desuso, sobre todo los cables eléctricos, que se están reemplazando por fibra óptica. Y afortunadamente la fibra óptica es inmune a la interferencia electromagnética, a la radiofrecuencia. Entonces al final da lo mismo. Lo que hace la empresa dice, ¿para qué voy a sacar los cables eléctricos si al final la fibra que estoy instalando es inmune a la interferencia electromagnética del cable eléctrico y a la interferencia de radiofrecuencia que pueda generar cualquier, por ejemplo, una radioemisora o una antena celular? Esa señal radioeléctrica no le genera ningún daño a la fibra. Entonces, al final, ¿qué hacen las empresas eléctricas? Dejan ese cable ahí nomás, les da lo mismo. Ellos se preocupan nomás de instalar su fibra. ¿Ya? Pero como todavía existe cable metálico, mucho cable metálico, que está en producción y que está en uso, de hecho se han ido actualizando los estándares, ¿ya? Idealmente utilizar categoría 6A, pero ya se está trabajando en categoría 8, por lo tanto el cable metálico tiene para rato. La fibra ha ganado mucho terreno, pero el cable metálico está instalado y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Ya? Así que se han generado nuevos estándares y ha llegado a velocidades del orden de los 1000 gigabits por segundo. Estamos hablando de velocidades de 1 tera por cables metálicos que antes era impensado. Así que el cable metálico tiene para rato. ¿Ya? Entonces ya a grandes rasgos ustedes comentaron cuáles eran los problemas que tienen los cables de interior. ¿Ya? Que dijeron por ahí la interferencia que pueda generar otro cable. Perfecto. ¿Qué otro problema puede ser? Y algunos problemas asociados al ambiente, pero eso por lo general le pegan más en los ambientes más industrializados, como por ejemplo la humedad, la condensación, la temperatura. ¿Ya? Para eso los cables se van revistiendo de manera tal que están preparados para ese entorno. O sea, si ustedes van a instalar un cable en un edificio de pura oficina, con aire acondicionado, que no se va a someter, por ejemplo, a la intemperie, al calor o a alta humedad, no es necesario que el cable tenga un revestimiento preparado para esas condiciones, porque el revestimiento al final es el que le da el costo al cable. Al final el cable es el mismo cobre, la misma aleación, ¿ya? El mismo diámetro. Lo que encarece el cable son los elementos de protección que lo rodean, ¿ya? La chaqueta, el trenzado de la malla, eso lo encarece. Por eso los cables de exterior son mucho más robustos. Y como los tendidos de exterior son a mayor longitud, necesitamos que los cables eléctricos tengan un mayor diámetro. Por eso los cables troncales o cables de exterior son más gruesos, porque las pérdidas, como son distancias largas, las pérdidas son mayores. Y como las pérdidas son mayores, se necesita un cable que tenga un mayor diámetro, para que las pérdidas por resistencia eléctrica sean menores. Ya eso va a quedar más claro un poquito más adelante, así que no se desesperen. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un cable coaxial, ¿cómo se llama este? El RG6. Cable coaxial RG6. ¿Ya? Si yo lo quiero googlear, por ejemplo, con la norma, con la especificación, después nos vamos a peinar en normas, ¿ya? Porque al final un técnico de nivel superior, ahí está la diferencia, no solo instala, sino que interpreta la norma y recomienda los cables, y además certifica los enlaces. ¿Ya? Entonces, siempre hay que mirar la norma, porque al final los cables se certifican con respecto a qué, con respecto a la norma, al estándar. ¿Qué dice el estándar? Que este tipo de cable, el 6, RG6, ¿ya? Es de cobre, el conductor central es de cobre, ¿ya? El apantallado también, y el revestimiento es de PVC. Y además, ojo con eso,
tiene una impedancia característica de 75 ohms. ¿Quién sabe, muchachos, qué es la impedancia? Pida también. Por ahí, ¿quién sabe qué es la impedancia o más o menos qué puede ser la impedancia? ¿A qué lo asocian la impedancia? Dice que este cable en particular, el RG6, ahí tiene otras letras que después las vamos a ir entendiendo, ¿ya? Se utiliza este tipo de cable coaxial que aparece en la imagen, ¿ya? Se utiliza para bajar de antena, yo puedo conectar una antena omnidireccional, ¿ya? Por lo general se utilizan soluciones cable modem, ¿ya? Para sistemas de televisión por cable, o sea, lo que hace DTR llega con fibra hasta cierto punto y de ahí reparte con coaxial, ¿ya? Este cable es ideal para ese tipo de distribución de sistemas de televisión, ¿ya? Aquí dice bajada de antena, acometida. La acometida es el tendido que se hace desde la red del distribuidor, desde el exterior, hacia el tendido de la empresa, de la casa, del site, ¿ya? Eso es acometida. Y fíjense que cuando miramos la chaqueta del cable, hay información que es súper relevante con respecto a un par de elementos. Primero dice que su resistencia característica es de 75 ohms. El calibre dice que es 18 AWG. Y el cable es un RG6. ¿Ya? Ahí está identificando aspectos de la chaqueta. ¿Ok? Lo que pasa es que las chaquetas es todo un mundo. En realidad, los que se meten en el mundo de las certificaciones, las chaquetas vienen con retardante contra incendios. Hay una chaqueta contra roedores. Hay chaqueta para todo. La tenacidad de la chaqueta. El material ignífugo, ¿cuánto se demora un cable? Por ejemplo, va a haber un incendio enorme, los cables no les pasa nada, es porque la chaqueta tenía material ignífugo que le permitía, no sé, 8 horas de fuego, lo que permite que lleguen los bomberos, porque el cable es una instalación crítica. Se pueden quemar los muebles, todo lo demás, pero los data centers no pueden dejar de funcionar. Por eso los cables el metro de cable es súper caro, a eso me refiero. ¿Ya? Ya, el micrófono abierto. Tenemos calibre y tenemos impedancia. ¿Qué es la impedancia? ¿Quién puede aportar algo ahí con respecto a la impedancia? La impedancia es la resistencia efectiva de la corriente. Muy bien. Tal como lo dice Nicolás, está directamente relacionado con la resistencia. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante el tema de la impedancia? Déjame aquí sacar un lapicito. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos un cable coaxial. Vamos a suponer que esto es un cable coaxial, ¿ya? Ahí está nuestro cable coaxial. Ahí está el conductor central, ya, cable coaxial. Cualquier cable en realidad. ¿Ya? Si uno le inyecta señal a este cable, que es metálico, ya, le vamos a inyectar cualquier señal, en realidad, da exactamente lo mismo, porque los cables se comportan de esa manera. Cualquier cable frente al estímulo de señal se va a comportar de una manera bien especial. ¿Ya? El cable tiene varios parámetros. Tiene una longitud, ¿ya? Tiene una sección transversal, una sección, y además tiene un componente propio del metal, que es el coeficiente de resistividad, el Rho, no sé si lo habían escuchado por ahí. El Rho, que tiene que ver con las propiedades del metal. ¿Ya? Es un dato fijo asociado al metal. El cobre tiene un Rho, el aluminio tiene un Rho, ¿ya? El oro tiene un Rho, es un valor que está asociado a la conductividad, las capacidades de permitir de que a través de él se propague una señal eléctrica. ¿Ya? Pero la longitud, la sección y el Rho le van a pegar directo a la resistencia. Es decir, al flujo de señal que quiere por aquí traspasar, ¿ya? Dependiendo de la longitud del enlace, dependiendo de la sección del cable y dependiendo del material, esas tres cosas le van a pegar directamente a la resistencia. ¿Ya? Que la resistencia es la capacidad que tiene el material de oponerse al flujo de la corriente. Entonces la señal quiere pasar,
¿Va a pasar? Sí, pero hay 3 elementos que son importantes a ese traspaso de señal. La longitud del enlace, por eso los enlaces se certifican hasta ciertos metros. ¿Ya? Yo te certifico tu instalación hasta 100 metros, en el metro 101 no te garantizo nada en realidad. Por eso no te la certifico a los 101. Bueno, pero ¿funciona a los 101 metros? Va a funcionar. Pero no hay garantía de que va a funcionar, de que van a llegar los 100 gigas que te garanticen. En cambio, los 100 metros sí. La longitud. ¿Ya? El ancho del cable, el calibre. ¿Ya? Y ahí está el calibre, la sección. ¿Ya? Lo que pasa es que está expresado en la norma americana. ¿Ya? En la norma americana WG. Mientras más chiquitito el número, más grande el cable. Mientras más pequeño, mientras más grande el número, es más chiquitita la sección del cable. ¿Ya? La norma americana AWG. ¿Ok? Y el último parámetro, ¿no es cierto?, es el coeficiente de resistividad. ¿Ya? Entre ellos 3 va a dar como resultante un valor de resistencia que en una línea de transmisión se confunda a veces, porque no es resistencia pura, sino que aparecen un montón de otros elementos adicionales. Uno se llama el efecto... Vaya. Ahí está. Ahí sí, ya. El efecto capacitivo. ¿Ya? El otro es el efecto inductivo. Y el último es el efecto resistivo. ¿Ya? Eso es lo que pasa en realidad en una línea de transmisión. Por eso no hay llegar y tirar cables nomás. Porque todos estos elementos, sí o sí, van a generar lo que se llama la impedancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner repetidores en algunos dispositivos activos, no es llegar y tirar un cable y decir, ya, yo voy a tirar un cable de 10 kilómetros y entre medio nada, da lo mismo. No, eso no existe en ningún lado, porque cualquier medio de transmisión no es una resistencia pura, sino que además tiene un par de otros elementos como bobina y condensadores que hacen que esto tenga una impedancia. ¿Ya? Ahora, aquí lo importante al final del día es lo siguiente, que si el cable tiene una impedancia de 75 ohms, es importante que el equipo que está al lado del no sé, en un extremo del cable tenga la misma impedancia. Por ejemplo, acá tengo otro cable. Este cable tiene una impedancia característica de 52 ohms. Profe, ¿Ya? Dígame. eso significa que nosotros antes de tirar un cableado, primero nosotros tenemos que diseñar el plano del sistema eléctrico y el plano del cableado, donde nosotros vamos a tirar el cable. Correcto. Mira, por lo general, al final, no es que tú vayas a diseñar el plano eléctrico, sino que el tipo que diseñó el plano eléctrico, donde van a estar las bandejas portaconductor, a ti te va a entregar el plano hecho. Y sobre ese plano tú vas a diseñar el cableado estructurado. ¿Ya? A donde yo tengo que pasar los cables de la Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un transmisor, ya puede ser, imagínense cualquier cosa, puede ser un switch, un router, un computador, una tarjeta de red, ya, un media convert, cualquier cosa nomás. Y aquí está el cable. Y acá está el equipo receptor. También puede ser un computador, un teléfono IP, un equipo receptor. ¿Ya? Lo importante es que si el cable es de 52 ohms de impedancia, la tarjeta transmisora también sea de 52 ohms y la tarjeta receptora también sea de 52 ohms. ¿Ya? Eso es importante porque estos sistemas se tienen que acoplar entre sí. Y cuando no se acoplan, se generan lo que se llama reflexión o relación de onda estacionaria. Y es lo siguiente, en términos simples, fíjense, es lo siguiente. Acá, por ejemplo, aquí va una señal generada desde el transmisor. ¿Ya? Aquí va por el medio de transmisión, el cable. Y llega el receptor. ¿Ya? Impecable. Todo bien.
Cuando los sistemas están desacoplados, significa que el cable es de 52, pero supongamos que la tarjeta es de 75, ¿ya? O el receptor es de 75, ¿ya? La transferencia de energía de la señal a través de todo este sistema no es la esperada. Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Va el pulso de esta manera en el transmisor, ¿ya? Se acopla perfectamente al cable, suponiendo que tienen la misma impedancia. Ambos son de 52, ¿ya? Pero va a llegar al otro lado del receptor. El receptor, esta es la línea de transmisión, el cable, ya llega al receptor y supongamos que el receptor es de 75, ¿ya? Cuando llega esta señal a la antena receptora o al equipo receptor, si no están perfectamente acoplados su impedancia, no tienen la misma impedancia, la señal que llega al receptor va a llegar considerablemente atenuada. Y parte de la señal se va a devolver por el medio de transmisión. ¿Ya? Esa señal que se devuelve genera ruido y más encima no tuvo la capacidad de que la señal recibida por el receptor tenga la potencia necesaria para poder ser recuperada por el receptor. Al final son puros problemas en realidad cuando los sistemas no están perfectamente acoplados. ¿Ya? Entonces, si la impedancia o la resistencia, como lo dijo el compañero por ahí, es de 52, es importante que todo el sistema sea de 52. ¿Ya? Acá hay otro cable, el RG58, este se utiliza para equipos de radiofrecuencia, antiguamente se utilizó también en redes de área local, y este tiene, a diferencia de los otros dos cables, una impedancia de 52 ohms. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿el PowerPoint que está mostrando ahí está disponible en el aula o no? Eso también les quería comentar, que bueno que me lo consultamos un milisegundo. Quería comentarles lo siguiente. ¿Dónde está? Ya, mira, dame un segundito. Ahí está, mira, fíjate. Ahí estoy mirando la aula virtual. Y ahí está el link de acceso, un videito de presentación. Ahí está la planificación, material bibliográfico. Y aquí estamos en la sesión de ahora, la sesión 1. ¿Ya? Estamos hablando de los medios de transmisión. Y aquí hay algunos recursos, ¿no es cierto?, de autoayuda, que es el paquete tracer que ustedes lo tienen en su cuenta de Netacat. Y un pequeño tutorial. Acá, ya posterior a la clase, yo les voy a dejar disponible el link de la grabación junto con el PowerPoint. ¿Ya? ¿Te parece? Vale, profe. Ok. Ya mira, son las 3:10. 10 minutitos y volvemos. Para que se vayan a mojar la cara. Ya, profe. Bueno, profe. O se tomen un café a la avena. 10 minutitos. Mientras tanto les voy a dejar ¿cómo se llama? La imagen de la sala. El campo de concentración.
Porque Bueno, ¿algo? ¿Sí, bien? Aquí por el chat les dejé la invitación a la, ¿cómo se llama? A la semana. Me lo voy a compartir aquí para que lo visualicen rapidito, ¿eh? Y estas son las actividades que se están desarrollando. Entonces, la que yo les comentaba que era, estamos acá, ¿no es cierto?, el día martes. En estos momentos está la inauguración, pero ahí viene la Feria de Innovación y Sustentabilidad que es a las 5. Y ahí se va a hacer el lanzamiento de la iniciativa Dona tu PC. ¿Ya? Hay más actividades, ¿eh? Entonces, si usted tiene inscripción, les va a aparecer el detalle de cada una de las actividades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el programa de hoy, con los horarios, ¿ya? Donde ustedes se pueden aquí registrar. Ahí les va a llegar el link de vuelta. Si no tienen el link de la actividad en particular, también me lo pueden pedir a mí y yo se los puedo enviar, ¿ya? De hecho, eso voy a hacer también al final de la clase, les voy a enviar el link de la actividad de que viene ahora a las 5. Ya, entonces, volviendo al tema, tenemos medios guiados, donde la señal se propaga a través de el medio de transmisión, ¿ya? Que en este caso entonces, medio guiado, donde la señal se propaga a través de un medio confinado, como por ejemplo un cable metálico, un cable de fibra óptica. ¿Ya? Dentro de los cables metálicos, el cable UTP, el cable de par trenzado, que es el que vamos a ver ahora, ese cable, ¿no es cierto? El cable de par trenzado. Par trenzado. Hay un concepto en realidad que se refiere a twister pipe, ya, pero en realidad es un par twisteado, porque en realidad no va trenzado, sino que es un par que va twisteado. ¿Ya? Son dos conductores que se van a twistear entre sí, con el propósito, la finalidad de poder mejorar el funcionamiento del cable con respecto a algún tipo de fenómeno que se pueda generar en ese cable que se llama crosstalk, que es un fenómeno indeseado. ¿Ya? Entonces, medio guiado, cables metálicos, cables de fibra óptica. Dentro de los medios metálicos está el cable coaxial y el cable UTP. Y por otro lado están los medios no guiados, ¿ya? Que son, por ejemplo, el aire, donde se propagan las señales radioeléctricas, por ejemplo, de una antena. Es un medio no guiado. ¿Ya? Entonces, elementos fundamentales de cualquier conductor eléctrico: la resistencia, la resistividad y el diámetro, o la sección transversal del cable. ¿Ok? Otro medio guiado, el cable de par trenzado. Ya que está compuesto de varios pares, como veis ahí, twisteados entre sí. Ahí se enrollado, en realidad no está enrollado. Va twisteado. Tampoco una trenza. Una trenza son 3 cables que se unen entre sí y forman una trenza. Ya está como un twist. El trenzado, o twist, ayuda a mitigar este efecto indeseado denominado crosstalk. ¿Ya? Y en definitiva, lo que es el crosstalk es lo siguiente. Dice tal cual. Parte de la señal presente en un par interfiere en el otro, lo que comentó por ahí el compañero. ¿Ya? Pero en este caso la interferencia se genera en el mismo cable. ¿Ya? No es que un cable adyacente, un cable eléctrico, por ejemplo, de alta potencia que está en una bandeja portaconductor muy cercano a este cable, induce señal, acá no. El efecto crosstalk lo genera el mismo cable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 4 pares, ¿no es cierto? Son 4 pares. 1, 2, 3, 4. Está el blanco azul, blanco naranjo, blanco verde, blanco café. Los 4 pares, aquí tenemos
el blanco-azul. De los 4 palos vamos a tomar uno en particular, el blanco-azul. ¿Ya? Y el problema del efecto Crosstalk, que al final genera mucho problema en particular en la telefonía, no sé si a ustedes les ha sucedido, porque esto se da mucho en la telefonía IP, que a veces uno está hablando y se escucha a sí mismo, o los delays son demasiado grandes, o hay un pequeño retardo, o se escucha otra cosa que no es la conversación en sí mismo, hay un ruido desagradable. ¿Ya? Todo ese tipo de fenómenos que se dan y que en realidad se ponen de manifiesto en la telefonía IP, es el efecto Crosstalk que aparece ahí. ¿Ya? Cuando un cable se interfiere en el otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, ya vamos a suponer que sobre este hilo va ese pulso eléctrico de unos y ceros, ¿ya? Y son puros 1 y 0, ¿ya? Y esa señal se induce sobre el otro cable. Ese es un efecto indeseado. Por ejemplo, si el par fuera así, no estuviera twisteado, no se cancela ese efecto Crosstalk. ¿Ok? Entonces, por eso cuando uno en los terminales del cable, y por eso a veces no pasan las certificaciones, cuando en los terminales de los extremos del cable uno va, por ejemplo, a montar el cable al patch panel, ¿ya? ¿Ok? Al patch panel. A ver, se los voy a mostrar mejor con la camarita amiga. No se muevan, no se muevan. Me refiero a esto en particular. Si se fijan acá, ahí se ve. Ya, cuando uno va a hacer el punchado, en la parte posterior del patch panel, en el jack ahí, en el jack RJ45, en el módulo, en este caso en la parte posterior, ¿ya? Hay que sí o sí, independiente de la categoría del cable, hay que eliminar un poco de twist. O sea, en este extremo del cable, un poco mejor, hay que desarmar el twisteado para poder realizar el punchado. Ahí con la impact tool, o la punchadora. ¿Ya? Hay que desarmar el twist. Cuando uno desarma mucho el twist, lo que al final está realizando, está metiéndole crosstalk o ruido al medio de transmisión. ¿Ya? Por eso lo que dice la norma es que el twist no puede tener que estar en el rango, dice acá, de 5 a 15 centímetros. De 15 a 5 centímetros. Por eso el cable 5 tiene un twist. El cable de 5E es más twist todavía, más twisteado. ¿Ya? Y el cable 6A, más twisteado todavía. ¿Ya? El efecto del twist es mayor. ¿Ok? Entonces, como el efecto del... Nicolás, ¿va a decir algo? No, profe. Ah, ya. Entonces, como el efecto del twist va a impactar en este efecto no deseado, que se llama crosstalk, que al final se traduce en diafonía, ruido, idealmente no tratar, o dentro de lo posible, no destrenzar el cable. A lo justo y necesario en los extremos para hacer la conexión, en este caso el patch panel. ¿Ya? Otra recomendación dentro de lo posible es utilizar los patch core que sean de fabricación industrial, ya porque hay ciertas garantías porque están certificados. Si no están certificados, a lo mismo, o sea, lo puede hacer la persona. Pero lo importante es que no desarmen tanto el twist.
¿ya? Porque si se salen de estos márgenes, la cantidad de ruido se va a ir aumentando. Entonces la longitud de un twist, ahí está, esta es la figurita, ¿no es cierto? Está mostrando claramente acá. Eso tiene que ser de entre 5 y 15 centímetros. No puede ser mayor, ni menor. Ya tiene que estar en ese rango. ¿Ya? Y al final esto lo genera al final el estándar. ¿Ya? Porque mientras más chiquitito el twist, es mejor el cable, pero es más caro. Porque si ustedes aumentan el twist, el cable, lo que tienen que utilizar en la fabricación de un cable es más cobre, más aislante, más Kevlar, más revestimiento, más protección. ¿No? Por eso es más caro. ¿Ok? Son múltiples los parámetros que se certifican, pero en un cable metálico los que se certifican son parámetros eléctricos, fundamentalmente. ¿Ya? La resistencia del conductor, el desequilibrio resistivo, la resistencia del aislante, ¿dónde está? Ahí sí. ¿Ya? La resistencia del aislante, la rigidez del dieléctrico, la capacitancia mutua, la inductancia o conductancia, diafonía y atenuación. ¿Ya? Estos parámetros en realidad se miden con la certificadora. ¿Ya? No es que ustedes tengan que medir uno a uno cada uno de estos parámetros. Una vez que se hace el tendido, la instalación, el proceso de certificación, las pruebas que se le hace al cable, y si es necesario, la misma certificadora lo somete, por ejemplo, a cierto estrés, cuando quiere, por ejemplo, medir resistencias de aislación. ¿Cómo se comporta la aislación de un cable, por ejemplo, frente a la temperatura? No es que el cable, o sea, no es que la certificadora caliente o enfríe el cable, sino que entrega pulsos de alta corriente para que la temperatura en el cable aumente. Y posterior a eso, procede a medir la resistencia del aislante para ver cómo se comporta el cable frente al flujo de alta corriente. ¿Ya? Entonces, una prueba de estrés. Una prueba de estrés. ¿Ven? Eso. Veamos entonces cada uno de estos elementos. En la clase de hoy solamente vamos a ver los dos primeros. Ya después se supone que cuando ustedes estén acá, vamos a medir esos parámetros con la certificadora. ¿Ya? El primer elemento, la resistencia de la línea. ¿Ya? Aquí lo tienen que un poquito en el sentido, o sea, lo tienen que extrapolar en el sentido de que es para cualquier cable mecánico. O sea, si usted está certificando un cable coaxial, o si está certificando un cable UTP, un cable apantallado, un STP, independiente del tipo de cable, ¿ya? Los parámetros eléctricos que se miden son siempre los mismos. Resistencia del conductor, desequilibrio, rigidez, capacitancia, diafonía, atenuación. ¿Ok? Son los mismos parámetros eléctricos, independiente del cable eléctrico. En fibra cambia el escenario, ahí se miden otros parámetros. Y los instrumentos que se utilizan son otros. ¿Ya? Los instrumentos que se utilizan son otros. Hay certificadoras sofisticadas que miden ambos escenarios. O sea, una certificadora puede certificar cobre y puede certificar fibra. ¿Ya? Pero hay algunos instrumentos que sirven exclusivamente para fibra, por ejemplo. ¿Ya? Un OTDR, por ejemplo, un dispositivo que se utiliza solamente para la certificación. No, en realidad no es para certificar, es para detectar fallas en una red de fibra. ¿Ya? Un TDR, un dispositivo que se utiliza para detectar fallas en una red de pares metálicos, de cables metálicos, como el cable UTP. Pero hay unas certificadoras que tienen la posibilidad de certificar en ambos mundos, ¿ya? En el mundo metálico y en el mundo óptico. ¿Ya? Y por ahora estamos hablando solamente del mundo metálico. Estamos hablando de la certificación en el mundo cableado pero metálico.
Ya, entonces, el primer elemento, la resistencia. ¿Ya? Todos los elementos mecánicos tienen resistencia. Resistencia pura. ¿Y de qué depende la resistencia? De estos parámetros, que ya se los había mencionado. ¿Ya? De la resistividad del material, que se expresa en ohm por milímetro cuadrado partido por milímetro. La longitud del enlace, que se expresa en metros, y la sección del conductor, expresada en milímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Y por qué dice que es sección transversal? Porque es como, vamos a suponer que este es un zoom de un conductor, este es un conductor, ¿ya? Un hilo, vamos a suponer que este es blanco-azul, ¿ya? Y la sección transversal es este corte que se está viendo ahí. Vamos a suponer ahí que tenemos la posibilidad de mirar el cable desde arriba. No sé si queda claro, suponiendo que... A ver dónde tengo... Vamos a suponer que suponiendo que este es el cable. Este es un cable. Si lo miro así, esa es la sección transversal. ¿Ya? Y se mide en milímetros. ¿Ya? Milímetros cuadrados. ¿Ya? Porque es toda la superficie de acá. Toda esta superficie. ¿Ya? Entonces, esto es un poco obvio, no requiere tanto análisis. Mire, fíjense lo siguiente. Si yo veo aquí la expresión, que la resistencia es igual a un componente del material, que es la resistividad, el largo y la sección, ¿ya? Solamente mirando eso podemos sacar algunas conclusiones, y por eso yo les decía que no hay llegar y tirar cable, que en realidad, mientras, por ejemplo, más largo el enlace, se va a estar sí o sí aumentando la resistencia. Y recuerden que la resistencia es la oposición a la propagación de la señal a través del cable. ¿Ok? Entonces, si en un extremo pongo un switch y el computador lo voy a poner a 1 kilómetro de distancia, por longitud no va a llegar la señal. ¿Por qué? Porque mientras más lejos, aumenta la resistencia. Y la resistencia es la oposición al flujo de señal a través de ese cable. ¿Ya? Entonces no es llegar y poner acá el switch, lo pongo en el piso 1 y el computador lo pongo en el piso 15. ¿Ya? O en el piso 20. O más arriba, ya, no sé. A eso voy. ¿Ya? Mientras más longitud, mayor resistencia. ¿Ya? La resistividad no hay mucho que hacer, porque la resistividad es un valor fijo que depende del material. En este caso, si es cobre, es un valor, es un DAT, la resistividad del cobre, lo da el fabricante. Entonces, usted ya va a comprar un cable categoría 5E, este es la resistividad del cobre, 0018. ¿Ya? El cobre. En la plata tiene mayor resistividad, ¿ya? Coeficiente de resistividad. El oro es mejor conductor, pero es más caro, ¿ya? Por eso se utiliza el cobre. ¿Ya? Porque no es tan difícil de extraer el cobre, ¿ya? Y tiene una resistividad que permite al cobre que se comporta como un conductor y no como un aislante ni un semiconductor, sino que se transforma en un conductor, con baja resistividad. ¿Ya? Y lo otro importante es la sección. ¿Ya? Por eso lo que les comentaba, que cuando uno ve, por ejemplo, no sé, en una planta externa, un cable de distribución, son de mayor calibre. ¿Ya? Porque como son distancias largas, tengo que en cierta medida en el diseño del cableado, tengo que mejorar el tema de la resistencia. Si aumento la sección, disminuyo la resistencia. Si disminuyo la sección, aumento la resistencia. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ok? Pero más que, cuando uno mide la resistencia, al final, más que la resistencia pura, es
poder identificar qué significa una resistencia alta o una resistencia ideal. ¿Ya? Si está muy alta la resistencia, hay que encender la alerta. En un cable metálico, mirando solamente esa expresión. Ahora el micrófono abierto. ¿Qué significa una resistencia alta? Así como ya no pasa pongo la certificadora mide la resistencia y me arroja una alerta, dice, no, muy alta la resistencia. ¿Qué tenderían ustedes a pensar? Chupaya, la resistencia está alta. ¿Será el RO? No, porque el RO es el cobre. No puedo hacer nada, no puedo cambiar el cable por un cable de oro. Me van a decir que no es la empresa. El proveedor me va a decir no, o el mandante va a decir no, es muy caro. Cables de oro no. Entonces, ¿qué conclusión podrían sacar ustedes si el instrumento dice, una resistencia alta? 2000 ohms, 2 kilo ohms, que está alta la resistencia. ¿Qué podrían pensar ustedes? ¿Qué se les ocurre? El voltaje. ¿Gustavo? El voltaje. No, mira, que fíjate que no hay, solamente estoy moviendo un cable. No hay cero energía. Es un cable cualquiera, yo puse la certificadora y me está alegando porque la resistencia es alta. No hay voltaje, no hay nada, no hay corriente, solamente resistencia. Y me salió, resistencia alta. Aquí tienen que echar a andar la imaginación. ¿Qué puede ser resistencia alta? ¿A quién se le ocurre algo? A ver. Pesqué el instrumento, lo conecté al patch panel. Que no es buen conductor. ¿Luciano? Que no es buen conductor. ¿No? Ya, no es buen conductor, puede ser, correcto. Ya, fui, compré el cable, no sé, pues en el PERSA no sé cuánto, para ahorrar costo. En vez de usar cobre, usé aleación. No sé si han escuchado eso. Ya, cuando uno se mete a páginas de proveedores de cable transpirado, siempre les va a mostrar las mejores marcas y las mejores alternativas. Pero también hay gente que está desarrollando proyectos con bajo presupuesto o tiene malas prácticas de frentón y se va a encontrar de que hay cables UTP que están certificados, entre comillas, o sea, dice ahí categoría tanto, pero que no son 100% cobre, sino que son de aleaciones. ¿Ya? Es cobre con algo. ¿Ok? Y eso de frentón les va a pegar directamente en la resistencia. ¿Ok? Y el instrumento va a ligar, o sea, no les va a certificar el enlace, les va a decir la resistencia está alta. Y más que raro esto, sí. A ver, claro, estoy usando cobre. Ya no es, el RO no es 0018, es 05. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un conductor de mala calidad. Muy bien, Luciano. ¿Qué otra cosa? Ya será el RO. Ahí Luciano identificó, mediante un proceso ahí de análisis, el RO. El cobre era el malo. Ahí tenemos uno. Bien, Luciano. Profe, ¿puede ser el largo y el largo Muy dental? bien, muy bien, correcto. ¿Ya? El sobredimensioné el enlace. Un enlace que tenía que ser de 80 metros, el cable tiene un tendido de 150 metros. A mayor largo, mayor resistencia. Entonces, la certificadora dijo, no, la resistencia está alta, seguramente este cable no es de 100 metros, no es de 90 metros, es de 150 metros. Así que por eso, muy bien. ¿Ya? Un enlace que no cumpla con los estándares de longitud que recomienda la norma. ¿Ya? La norma dice 90 metros en enlace local, 90 metros de enlace permanente, así se llama, ahí lo vamos a ver viendo en detalle. 90 metros de enlace permanente, 100 metros de enlace local. Claro, yo pongo resistencia alta, no, esta cuestión es mucho. Y de ahí hago el mapa de cableado y ahí me muestra la longitud. No, pues esta cuestión es un cable de 150 metros, está 50 metros pasado de la norma. Por eso la resistencia me está arrojando tan alta. ¿Ya? ¿Y qué otro elemento puede ser? Se le ocurre otro muy bien, está súper bien el aporte, el material de la línea de transmisión y la longitud. ¿Y qué otro elemento puede ser? Así como ya poniéndose un poco más, hilando un poco fino.
Más que nada para que ustedes como técnicos saquen sus conclusiones, pues digan, a ver, estoy usando buen cobre, el enlace es de 80 metros, está todo bien, ¿por qué me arroja resistencia alta? ¿Por qué me sigue arrojando resistencia alta si está todo bien? ¿Qué puede ser, Gustavo? El tipo de material, ¿Del conductor? ¿sí? Es que sea el rojo, eso lo comentó Luciano, dijo que si el cobre no era bueno, la resistencia era alta. No, es Profe, que yo, ¿y el sí, Prostam, algo yo puedo así? tener cobre, pero en el caso de que se usaron materiales alternativos, Tú dices como en las conexiones, algo así, ¿no? sí, Sí, también, ahí está. Correcto. Cuando los sistemas no están perfectamente terminados, por ejemplo, el enlace que tú estás midiendo, el enlace permanente, toda la conexión de extremo a extremo, entre medio pasa por un patch panel, se conecta con un patch core, un cable corto, ¿ya? Y la calidad de los terminales, el tipo de instalación, por ejemplo, no sé, pues se instaló en una sala que tenía cierto nivel de humedad y los conectores se empezaron a sulfatar. El cobre, lamentablemente, se corroe. Ya no es como la fibra no le pasa nada. ¿Ya? Entonces el cobre también tiene sus problemas mecánicos, en realidad ya no son eléctricos, son problemas mecánicos. Cuando los conectores no son de buena calidad, ¿cómo se llama esto? Lo que reviste el conector, el capuchón, no está protegiendo lo suficientemente la humedad, Profe, el metal se empieza a corroer. Dime, Seba. y si en el caso, por ejemplo, que los equipos estén demasiado cerca, ¿también puede ser un problema de resistencia o no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, pero ese fenómeno se da más en fibra. Ah, ya. Claro, O en una sala muy pequeña, algo así, puede que ocasione problemas. mira, por lo general, en los enlaces, cuando veamos la parte de presupuesto óptico, cuando los equipos están muy cercanos entre sí, en el tema de fibra, como lo que se propaga a través de la fibra, no es electricidad, sino que son pulsos eléctricos, y a veces se dimensionan mal los equipos, van con mucha potencia, y lo que pasa, o el concepto que se usa, es que el equipo receptor se encandila, porque es mucha la potencia que le llega al equipo, no es que se queme, sino que no es capaz de interpretar la señal, y eso es por cercanía, porque está muy cerca. ¿Ya? Lo que sí, claro, cuando en una sala de equipo no están perfectamente ventilados y acondicionados los dispositivos, también tienen problemas. ¿Ya? Pero así como en el cable, las distancias afectan más en fibra que en cables metálicos. ¿Ya? Ya, muy bien, lo dijeron absolutamente todo. Excelente. ¿Ya? Entonces, el primer parámetro que vamos a ver el día de hoy, y con eso ya terminamos, es la resistencia de luz. ¿Ya? La resistencia de luz. Por definición, la resistencia de luz dice que es la suma de las infinitas resistencias conectadas en serie entre la resistencia de la línea A y la resistencia de la línea B del mismo hilo o del mismo par. En circuito cerrado, la resistencia de luz no puede ser superior a 1800 ohms, pero eso es con respecto a la norma, ¿ya? Con respecto a un kilómetro. ¿Ya? A ver, leanla ahí un poquito, mastíquenla, no sé si la logran interpretar. ¿Ya? La resistencia de luz o de bucle. La resistencia de bucle en corriente continua, algo así también uno lo puede encontrar en algunos lados. Ya, veamos lo que es. Dice, los valores máximos de resistencia de acuerdo a la norma de la ITU y de la CITT, ya dice que son de 1800 ohms por kilómetro, ojo con eso. Como la resistencia está directamente relacionada con la distancia, que es lo que acabamos de concluir, mayor distancia, mayor resistencia, menor distancia, menor resistencia, ¿ya? Los enlaces se tienen que restringir a cierta distancia. O sea, por eso les decía que no es llegar y tirar cables nomás y vamos tirando cables. ¿Ya? El certificador
hace la medición de resistencia de loop de la siguiente manera. ¿Ya? Lo hace por par. Aquí estamos del cable UTP, y hasta el cable UTP, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Lo que hace en la certificadora, mide los 4 pares, los 8 hilos. Aquí en el dibujito, yo les voy a mostrar solo uno. Ahí se está midiendo uno, pero la certificadora mide todo a la vez, los 4 pares a la vez. ¿Ya? Y en el otro extremo se pone un equipo que se llama el remoto, que es el que va en el extremo donde yo voy a medir. Entonces, por ejemplo, en un extremo estoy en el patch panel, en un MDF, en un distribuidor principal de cable, con la certificadora. Y al otro lado está el punto de red del computador del usuario. Ya en el piso 4, por ejemplo. Yo estoy midiendo en la sala de equipos del piso 4. Ya estoy en la salida de comunicaciones del piso 4. Y, no sé, los 50 metros más allá de una oficina, y voy a certificar ese punto de red. En la oficina pongo el remoto. Que lo que hace el remoto es un cortocircuito. ¿Ya? Hace eso que está ahí. Eso que está ahí. Eso está haciendo el dispositivo remoto. En los 4 pares, en los 8 hilos, hace cortocircuito de otros pares. Y por este otro lado se mide la resistencia. ¿Ya? El instrumento mide la resistencia. ¿Ok? Eso se llama resistencia de loop. Y esa resistencia tiene que ser pequeñita dependiendo de la distancia. ¿Ya? Pequeñita dependiendo de la distancia. Por ejemplo, fíjense el reporte que entrega este instrumento. Mira, está midiendo un cable calibre 24WG. Es el típico calibre de un cable UTP. ¿Ya? AWG es la norma americana. Recuerden que la WG es al revés que la norma, o sea, no la norma, el estándar de cableado de AWG es invertido a los milímetros. Entonces, mientras más chiquitito el número, más grande el cable. Mientras más grande el número de AWG, es más pequeñito el diámetro del cable. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo un típico cable multipar de 24 WG, un cable de red. ¿Ya? Y el instrumento entrega la siguiente información: que la resistencia de este loop, de un hilo solamente, es de 3 ohm, y por lo tanto, la distancia al remoto, al otro lado del cable, es de 34.7 metros. Entonces, y ahí es cuando el instrumento le dice, error, no pasa, fallo, ¿ya? O le dice lo contrario, que sí pasa. ¿Ya? Entonces, ahí usted como técnico dice, ya, a ver, 3 ohm, 34.7 metros, está bien. Aquí lo raro sería, no sé, 120 ohm con 34.7 metros, si no es tanta la distancia. ¿Ya? Si miro la formulilla que está acá, podría calcular la resistencia si tengo los 37 ohms de distancia, tengo el RO, tengo la sección porque un dato es 24 WG, me debería dar una resistencia cercana a los 3 ohms, pero si me da 150 ohms, algo está mal. ¿Ya? Entonces esa lectura la hace usted como técnico, pero el instrumento le dice, no pasa la prueba de resistencia del loop, porque la resistencia está muy alta. ¿Ya? Dice, en el reporte, bueno, ahí cuando estemos acá en terreno, yo les voy a enseñar a utilizar la certificadora. En el reporte dice, no pasa, o una X has hecho. Y después usted ve el detalle y dice, la resistencia está muy alta. Si son apenas 34.7 metros, mentalmente usted aplica esta fórmula y dice, a ver si son 34.7 metros aquí. Bueno, aquí está. Y aquí tengo 34 metros. Acá tengo 0.18. El calibre del cable es 24 WG. Aquí tengo que transformarlo, sí, porque tengo que ver cuántos milímetros cuadrados 24 WG. Pero es un dato, ¿no se fijan? Me meto a Google, le pongo 24 WG en milímetros. Tengo todo y aquí me debería dar un valor razonable. Entonces, si me da 150 ohm con tan solo 34 metros, algo anda mal. ¿Ya? Ahí lo más probable es que esté mal acoplado el cable, se sulfató, esté corroído,
pueden ser varios factores, ¿eh? ¿Ya? En algunos lados que pasan por chat, por ejemplo, por Zócalo o, ¿cómo se llaman estos? Cielos falsos, los ratones son cosas serias. Los ratones les encanta el cable. Les gusta el cable a los ratones. ¿Ya? Entonces, eso es al final la resistencia de luz. Es un par que va y vuelve. ¿Ya? ¿Queda claro el concepto del equipo remoto que se conecta al otro lado? Es un equipo que se conecta al otro lado para que pueda hacer la medición. A ver si lo tengo acá. Dame un segundo antes que terminemos. Voy a buscar la certificadora con el remoto para que veamos más o menos cuál es la dinámica. No se mueva. No lo encontré, pero encontré una parte nomás. Ahora debe estar en español. Un segundito. Ya, pero acá en esta parte del equipo, aquí en pantalla va a entregar todos los reportes, ya dependiendo de lo que se quiere medir, se va configurando. Ya, pero acá, en este conector, ya se pone el adaptador dependiendo de lo que se quiere medir. Si lo que se quiere medir es cobre, es un adaptador con un puerto Ethernet. Y al otro lado, el mismo adaptador. Entonces, ese es el remoto, el concepto remoto es el equipo que va al otro lado del cable. Es un concepto genérico en realidad. ¿Ya? Algunos le llaman el multitap, porque algunos permiten medir varios puntos de red simultáneamente. O sea, yo conecto el equipo en el patch panel acá, voy a la sala de conectividad, a la sala de data center, a la sala de equipo, conecto el certificador y al otro lado, uno a uno, conecto varios. Y este empieza a medir uno a uno y me entrega los reportes por cada punto. ¿Ya? Ahí tiene su puerto USB, el RS232, para sacar los reportes. Es que piden los reportes impresos. ¿Ya? Otros no, otros piden los reportes vía web. ¿Ya? Ok. Vamos a Chiles. Pia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Ya. Profe, Sebastián. le puedo realizar una consulta, pero no tiene que ver con la clase. Déjame, Sebastián. Lo que pasa es que, ¿qué día es conveniente ir al instituto? Porque tengo que realizarle unas consultas a usted mismo, po. Unas Sí, consultas, todos los días. un día que no le moleste, así que esté haciendo clase, algo. Todos los días, pues. No, pues si la única clase que tengo es esta con ustedes. Ya, profe, es que quizá... No, pero ahí le aviso por WhatsApp mejor. Claro, me avisar para yo estarte esperando acá con un cafecito. Pero de Ya, las 9 en adelante me vas a encontrar sin ningún problema. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Oye, igual para el resto, si quieren venir a la sede, las puertas están abiertas, los laboratorios están abiertos, la biblioteca está abierta, las salas de computación, los talleres de conectividad. ¿Ok? De eso se trata, que ustedes también sientan que cierto grado de pertenencia también, pues si ustedes están pagando por un servicio educacional presencial, ese fue el acuerdo. Ya, lamentablemente la pandemia nos jugó en contra, pero dentro de lo posible tratar de Profesor, a clases presenciales. Dime algo. entonces yo podría ir a la ENAC a conectarme por Zoom con los También, profesores. Lo que pasa es correcto. que
yo tengo mi PC acá, usted sabe, en Quintero. Sí. Y igual tengo planeado irme el viernes, sábado. Y en mi casa, bueno, en mi casa no tengo otro como otro computador. O sea, ese sería como una solución como para no perderme las clases. Así, Correcto. Oye, es para- una muy buena solución. Es importante que estén conscientes de eso, ¿ya? Que vienen, me ubican, si llegan antes me avisan para coordinar todo. Por ejemplo, algunas clases que vengan a las 8 me avisan, no vaya, le aviso acá al chico de pañol que les tenga la sala abierta tempranito, en caso de, no sé, pues de que me muera un poquito bien llegar. Pero Claro. sí, ya cuentan con todas las instalaciones para lo que sea, en realidad, para lo que ustedes estimen conveniente. Ya, profe. Gracias. Ya.